Los que hemos tratado aquí, la verdad es que muy interesantes y bueno, quiero que me digas tú qué has pensado, cómo has sentido estos primeros dos programas y hoy finalizas, me decías antes de que entráramos al aire con una parte, la más importante decías, de lo que es el mundo astral. Bueno, es muy importante, mi hermano Roberto, el conocimiento del mundo astral, porque es el mundo a donde vamos todos después de dejar este mundo, o de lo que aquí se llama muerte. Y es muy importante prepararnos para ir a ese mundo, que es un mundo intermedio entre el mundo físico y el mundo mental inferior. Por eso resulta muy importante. Y este tercer programa creo que mucho más, porque ahí vamos a ver en qué lugar vamos a estar de esos 7 subplanos del Kamaloka, el lugar de Dependiendo, los deseos, dependiendo cómo hayamos deseado, ¿no? dependiendo cómo nos hayamos portado aquí. Bien, mi hermano, pues entonces, adelante. Bueno, como vamos a ver, este tercer programa es cuando vamos al astral por el tipo de muerte y el tipo de vida que hayamos tenido aquí. En los casos más comunes, la muerte por accidente es una desventaja real, resultado de alguna falta grave, pues el hecho de tener plena conciencia en las regiones inferiores del Kamaloka, estrechamente unidas a la tierra, entraña inconvenientes y hasta peligros. El hombre está absorto por proyectos e intereses que han ocupado su vida y tiene conciencia de las gentes y de las cosas que a aquellos se refieren. Se siente casi irresistiblemente lanzado a efectuar todos sus esfuerzos para influir en negocios a que sus pasiones y sentimientos le atan todavía. Se encuentra pues ligado por sus deseos al mundo físico, aunque ha perdido ya todos los órganos habituales de actividad. El único medio para llegar a la paz consistirá en apartar resueltamente su pensamiento de la tierra y fijarlo en cosas más altas. Pero el número de los que tienen valor para tal esfuerzo es comparativamente muy reducido. A pesar de los auxilios que siempre ofrecen los trabajadores del plano astral, cuya tarea consiste en ayudar y guiar a los que han dejado este mundo. Con frecuencia esas almas sufrientes, incapaces de soportar su inacción forzada, buscan la ayuda de un sensitivo con el que puedan relacionarse para ocuparse una vez más de los negocios terrestres. A veces también obsesionando a algún medio disponible, se esfuerzan en emplear su cuerpo para sus propios fines. Contraen así grandes responsabilidades para lo porvenir. No sin razón oculta la Iglesia nos enseña esta oración de guerra, de asesinato y muerte repentina. Líbranos, Señor. Podemos ahora considerar una a una las subdivisiones del Kamaloka para formarnos idea de las condiciones que el hombre se prepara en este intermedio
por los deseos que nutre durante su vida física, porque es preciso recordar que la suma de vitalidad en cualquiera de las capas y por consiguiente el periodo de la detención correspondiente depende de la suma de energía comunicada durante la vida terrestre. Esta comunicación durante la vida terrestre al género de materia astral de la que esa capa se compone. Si las pasiones más bajas han sido activas, la materia astral más densa, fuertemente vitalizada, predominará en cantidad. Este principio tiene aplicación a través de todas las regiones del Kamaloka, de suerte que el hombre, durante su misma vida, puede darse cuenta exactísima del porvenir inmediato que se prepara al día siguiente de la muerte. La primera división, la más inferior, contiene las condiciones que responden a los géneros de infiernos, entre comillas, descritos por los libros santos hindus y budistas y cristianos. Es preciso comprender que el hombre, al pasar de uno a otro de esos estados purgatorios, no se desembaraza realmente de las pasiones y de los viles deseos que le han llevado allí. Semejantes elementos persisten porque son parte integrante de su carácter y quedan latentes como en germen en la mente para estallar y formar su naturaleza pasional cuando esté pronto a renacer en el mundo físico. Su estancia en la más baja región del Kamaloka se debe exclusivamente a la presencia en su cuerpo cámico o de deseos de gran proporción de materia perteneciente a esta región y queda prisionero en ella hasta que la capa de que se compone está suficientemente disgregada para permitir al hombre ponerse en contacto con la región inmediata superior. La atmósfera de ese lugar es también sombría, pesada, triste, deprimente en grado inconcebible. Parece impregnada de todas las influencias más opuestas al bien. Tal es su carácter esencial, engendrado por los mismos cuyas malas pasiones les han llevado a ella. Todo deseo y sentimiento hórrido encuentra allí los materiales más adecuados para su expresión. No falta nada de lo que puede haber en el lugar más infecto, sin contar con que todos los horrores que se ocultan a la vida física se manifiestan allí en toda su espantosa desnudez. El carácter repugnante de esta región acreciéntase por el hecho de que en el mundo astral la forma se adapta al carácter. El hombre, presa de pasiones malsanas, tiene, pues, todo el aspecto de lo que es. Los apetitos bestiales dan al cuerpo astral aspecto bestial y las terribles formas semi-humanas, semi-animales, son la vestidura más adecuada a las almas parecidas a las bestias. En el mundo astral nadie puede ser hipócrita ni disimular sus malos pensamientos bajo el velo de apariencias virtuosas. Todo lo que es un hombre
se ofrece en su forma y en su aspecto exterior, irradiando belleza cuando su pensamiento es noble e infundiendo fealdad cuando es vil. Se comprenderá pues fácilmente cómo los maestros, tales como el Buda, con la visión infalible de aquellos a quienes todos los mundos están abiertos, pudieron describir lo que veían en esos infiernos con un lenguaje de terrible realismo que parece increíble a los lectores y en este caso a los radioescuchas de hoy, porque olvidan que las almas, una vez libertadas de la materia grosera y poco plástica del mundo físico, se aparecen bajo la forma que les corresponde, teniendo exactamente el aspecto de lo que son en verdad. En este mismo mundo de aquí abajo, un fascineroso envilecido tiene por lo general aspecto repugnante, que no habrá que esperar pues de la materia astral plástica que se adapta al menor impulso de los deseos criminales. Es completamente natural pues que un hombre tal revista forma horrible y que se manifieste con verdadero lujo de odiosas transformaciones. Conviene recordar que la población de ese abismo del Kamaloka se compone de la escoria de la humanidad, asesinos, bandidos, criminales de todo género, borrachos, libertinos, en una palabra, de todo lo más vil del género humano. Nadie se encuentra allí con la conciencia despierta a lo que le rodea, a no ser culpable de un crimen brutal, de una crueldad obstinada y persistente, o víctima de algún vicio abyecto. Las únicas personas de carácter más elevado que sin embargo se encuentran retenidas allí por algún tiempo son los suicidas que poniendo fin a sus días intentaron sustraerse a los castigos terrestres. No hacen sino agravar su situación. No se encuentran allí naturalmente todos los suicidas, porque el suicidio puede haberse efectuado por motivos muy diversos. Se encuentran los que cobardemente quisieron evitar las consecuencias de sus propias acciones. Aparte de la lobreguez del lugar y de las compañías abyectas que encuentra, el hombre mismo es allí creador inmediato de su propia miseria. Como no experimenta otro cambio que la pérdida de su velo corporal, manifiesta sus pasiones con toda su fealdad original y su brutal desnudez. Llenos de apetitos feroces e insaciables, inflamados de venganza, odio y concupiscencias que no pueden satisfacer por falta de órganos, las almas vagan furiosas y ávidas a través de aquel lúgubre ambiente. Se congregan en los peores lugares de la tierra, cerca de las casas de lujuria, de los sitios de embriaguez, excitando a los concurrentes asiduos a esos lugares a la deshonestidad y a la violencia, buscando el momento de obsesionarlos y llevarlos a los mayores excesos. La sofocante atmósfera que se observa en esos sitios se debe en gran parte a la presencia de esas entidades ligadas a la tierra.
poseídas de pasiones salvajes y de infames deseos. Los mediums, a menos que no tengan carácter noble y puro, son principalmente el objeto de sus ataques. Con frecuencia, faltos de voluntad, debilitados por el abandono pasivo de su cuerpo a la ocupación temporal de otras entidades desencarnadas, quedan poseídos por esos seres malos y arrastrados a la intemperancia y a la locura. Los asesinos ejecutados, llenos de terror, de odio y de venganza, insaciados, renuevan sin cesar su crimen por impulso maquinal y reproducen mentalmente los terribles sucesos, envolviéndose en una atmósfera de pensamientos, formas creadas de crimen, llevados hacia cualquiera, alimentan sentimientos de odio o de venganza e incitan a cometer el crimen que meditan. Se verá a veces en esta región a un asesino constantemente seguido por su víctima, a cuya angustiosa presencia no puede sustraerse, forma inerte que persigue sus pasos con persistencia inquebrantable, a pesar de los esfuerzos que haga aquel para desembarazarse de ella. Y la víctima, a menos que no tenga carácter vil, es inconsciente, y su propia inconsciencia contribuye a acrecentar el horror en el culpable a quien persigue maquinalmente. Aquí también encontramos el infierno del vivisector, pues la crueldad atrae al cuerpo astral los materiales más densos y las combinaciones más repugnantes de la materia astral. Vive entre las formas de sus mutiladas víctimas, gimientes, trémulas, aullantes, vivificadas no por las almas de los mismos animales, sino por la vida elemental estremecida de odio contra el sacrificador. Este mismo, con regularidad automática, repite sus nefandos experimentos, consciente de su horror, imperiosamente lanzado a infligir de nuevo el tormento por la costumbre contraída en su vida terrestre. Antes de abandonar esta triste región, recordaremos que no hay en ella castigos arbitrariamente infligidos por lo exterior, sino que son inevitable efecto de las causas que ha puesto en juego cada uno de nosotros. Durante esta vida física, esos hombres cedieron a los más viles impulsos, atrajeron y asimilaron a su cuerpo astral los materiales que únicamente pueden vibrar en respuesta a esos impulsos. Ahora, pues, ese cuerpo que ellos mismos construyeron se convierte en prisión de su alma y ha de caer arruinado antes de que logre evadirse de él. El borracho no tiene forzosamente que vivir aquí abajo, en su repugnante cuerpo físico, abrazado por el alcohol, pues la misma ley le obligará a vivir en cama loca, en su cuerpo astral no menos repugnante. La semilla sembrada se recoge según su especie. Tal es la ley en todos los mundos y nadie puede sustraerse a ella. A decir verdad, el cuerpo astral
no es allí ni más escandaloso ni más horrible que cuando el hombre vivía sobre la tierra y producía en torno suyo una atmósfera fétida por sus emanaciones astrales, pero las gentes de la tierra no se daban cuenta de su frialdad, porque astralmente son ciegas. Cuando consideramos además a esos desgraciados que son nuestros hermanos, podemos consolarnos pensando que sus sufrimientos son temporales y que dan a la vida del alma una lección sumamente necesaria. Bajo la reacción de las leyes de la naturaleza que violó, aprende la existencia de estas leyes y la miseria que inevitablemente dimana de no observarlas en la vida y conducta del hombre. La naturaleza no nos economiza nada, pero en último término sus lecciones son elocuentes porque aseguran nuestra evolución y conducen al alma a la conquista de la inmortalidad. Pasemos a una región menos sombría. La segunda subdivisión del mundo astral puede considerarse como reproducción astral del mundo físico. Con efecto, la materia de esta región predomina en la composición del cuerpo astral de los objetos materiales, así como en la mayoría de los hombres. Ninguna región está más estrechamente relacionada con el mundo físico. La mayoría de los muertos residen aquí durante cierto tiempo y gran número de ellos tienen plena conciencia. Se interesaron por las nimiedades y trivialidades de la existencia. Se apegaron a fruslerías, muchos se dejaron dominar por su naturaleza inferior y murieron llevando sus apetitos, deseos y goces físicos. Como tal fue el empleo de sus energías vitales, edificaron su cuerpo astral con materiales que responden con facilidad a los contactos físicos. Después de la muerte, este cuerpo astral solo puede retenerlos en la proximidad de objetos terrestres. Estas gentes son, en su mayoría, descontentos, ambiciosos, inquietos, con más o menos sufrimiento, según la intensidad de los deseos que no pueden satisfacer. Algunos sufren, de hecho, una angustia real y en ella permanecen largo tiempo hasta que se limpian de sus concupiscencias terrenas. Muchos de ellos prolongan inútilmente su estancia tratando de comunicarse con la tierra, de llevar a ellos los intereses a que están ligados a favor de los médiums que les prestan cuerpo físico, supliendo así la carencia del suyo propio. En esta región proviene en general la vana charlatanería tan conocida del que haya frecuentado las sesiones espiritistas públicas, charlas de portera y moralidad de casas de huéspedes. El elemento femenino está en mayoría. Estas almas ligadas a la tierra tienen por lo general escasa inteligencia y sus comunicaciones no revisten otro interés para el que ya está convencido de la existencia del alma después de la muerte que el que tendría su conversación en la tierra. Además, como aquí abajo esos desgraciados son
tanto más afirmativos como más ignorantes e imponen a sus fieles, como última concepción del mundo invisible, el conocimiento limitado que ellos mismos tienen después de la muerte, como antes de ella. Confunden las sabrillas de su pueblo con los grandes rumores del universo. Se encuentran en esta región las gentes que, muertas con alguna preocupación, tratan de comunicarse con sus amigos a fin de arreglar el asunto terrestre que les preocupa. Si no logran manifestarse o transmitir su deseo a algún amigo bajo la forma de sueño, pueden ocasionar muchas molestias por golpes u otros ruidos hechos para atraer la atención o provocados inconscientemente por sus impacientes esfuerzos. En tal caso, una persona competente hará obra de caridad, comunicando con la entidad angustiada para saber lo que desea. Esa intervención bastará en ocasiones para devolver la quietud amenazada. En esta región el alma está fácilmente expuesta a fijar su atención en la tierra, aunque no lo solicite espontáneamente. Semejante flaco servicio lo hacen con demasiada frecuencia los tristemente apasionados y el ardiente deseo que de su querida presencia sienten los amigos que dejó en la tierra. Los pensamientos, formas engendrados por estos sentimientos, se posan alrededor del alma y la despiertan de pronto cuando duerme apaciblemente. Otras veces, cuando tiene conciencia, su atención queda violentamente atraída hacia la tierra de que debe alejarse. En el primer caso, sobre todo el egoísmo inconsciente de los amigos que hay en la tierra perjudica a los muertos amados, de tal modo que esos mismos amigos serían los primeros en lamentarlo si fueran conscientes. Quizá la comprensión de los sufrimientos infligidos sin necesidad por esta causa a los que abandonaron la tierra ayude a algunos a reconocer la autoridad de los preceptos religiosos que ordenan la sumisión a la ley divina y la represión del dolor excesivo y tumultuoso. La tercera y la cuarta región del Kamaloka difieren poco de la segunda y pueden considerarse casi como etéreas. La cuarta es más sutil que la tercera, pero las características generales de las tres regiones son las mismas. Encontramos aquí almas de un tipo más evolucionado en este lugar por la envoltura debida a la actividad de los intereses terrestres. Su atención se dirige por lo general hacia adelante y no hacia atrás, mientras no se les llama por fuerza a los negocios de la vida física. Pasan sin preocuparse de ellos, permanecen, sin embargo, accesibles todavía a las impresiones terrestres y el interés cada vez más débil que tienen por los asuntos mundanos puede despertarse por los clamores de aquí abajo. Un gran número de personas instruidas y reflexivas que no obstante se dejaron absorber por los cuidados del mundo, tienen conciencia de esas regiones.
Se les puede obligar a comunicarse por los mediums, pero es raro que busquen por sí mismos tal comunicación. Sus palabras tienen con toda evidencia mayor valor que las que proceden de los de la segunda región. No ofrecen, sin embargo, más interés que la conversación de esas mismas personas en su vida. La iluminación espiritual no procede, por lo demás, del Kamaloka. La quinta subdivisión del Kamaloka ofrece muchas características nuevas. Su aspecto es claramente luminoso o radiante y muy atractivo para quien solo está acostumbrado a los sombríos colores de la tierra, justificando el epíteto de astral estrellado que se da al conjunto del plano. Aquí se encuentran todos los cielos materializados que tan importante papel desempeñan en las religiones del mundo: las cacerías celestes del piel roja, el Gualala del Escandinavo, el paraíso lleno de huríes del musulmán, la nueva Jerusalén de oro y puertas de piedra preciosas del cristiano, el cielo lleno de liceos del reformador materialista. Todos tienen aquí sitio. Los rígidos devotos que se apegan desesperadamente a la letra que mata encuentran aquí la satisfacción literal de sus deseos, gracias a tu potencia imaginativa, alimentada por la corteza estéril de los libros santos del mundo. Construyen inconscientemente con materia astral los castillos en el aire en que sueñan. Las creencias religiosas más extrañas encuentran aquí su realización informe y temporal, y los sectarios de las letras de todas las religiones, deseosos de su exclusiva salvación en el cielo más materialista que pueda imaginarse, encuentran satisfacción en este lugar que les conviene perfectamente, rodeados como se hallan de las mismas condiciones a las que ajustaron su fe los religiosos y filántropos, que no tuvieron otro propósito que ejecutar sus propios caprichos e imponer al prójimo su manera de ver, en vez de trabajar desinteresadamente por el acrecentamiento de la virtud y de la dicha humanas. Se encuentran aquí a sus anchas y organizan reformatorios, asilos y escuelas con plena satisfacción personal, y en ocasiones se regocijan al meter mano astral en cualquier asunto terreno a favor de un medium dócil al que dirigen con la mayor condescendencia. Edifican astralmente iglesias, casas, escuelas, reproduciendo los cielos materiales que ambicionaron, y aunque a la mirada clarividente puedan parecer sus construcciones imperfectas y con algo dolorosamente grotesco, para ellos nada dejan que desear. Los sectarios de una misma religión se reúnen y cooperan de maneras diferentes, formando comunidades que difieren entre sí tanto como las hacía la tierra. Buscan, en general, correligionarios y compatriotas, no por afinidad natural, sino porque las barreras del idioma subsisten en Kamaloka, como denotan los mensajes recibidos en los círculos espiritistas. Las almas de esa región toman a veces vivo interés
por las tentativas efectuadas para establecer comunicaciones entre este mundo y el suyo, y de ahí que de la religión inmediatamente superior provengan los espíritus guías de gran número de médiums. Esas almas saben generalmente que hay ante ellas una posibilidad de existencia más elevada y que están destinadas a pasar tarde o temprano a mundos donde la comunicación con esta tierra no les será posible. La sexta región del Kamaloka aseméjase a la quinta, pero es mucho más sutil. Se encuentra poblada principalmente de almas más evolucionadas que acaban de gastar la envoltura astral, a través de la cual sus energías mentales se manifestaron en gran parte durante la vida física. Su detención se debe al preponderante papel desempeñado por el egoísmo de su vida intelectual y artística, ya que prostituyeron sus talentos de un modo refinado y delicado en pro de su naturaleza sensible. Les rodea todo cuanto de más bello puede hallarse en Kamaloka, porque su pensamiento creador modela la sustancia luminosa de su estancia pasajera, pero en países admirablemente, en paisajes bellos, en palpitantes océanos de luz, en montañas con picos de nieve, en fértiles llanuras y en escenas de hechizante belleza. Aún comparadas con lo más exquisito de la tierra, se encuentran igualmente aquí los devotos de las religiones, pero de tipo más elevado que la de la subdivisión precedente, con sentimiento más justo de sus propias limitaciones. Todos confían seguramente en dejar su estancia actual para pasar a más elevada esfera. La séptima y superior subdivisión del Kamaloka está ocupada casi exclusivamente por los intelectuales, hombres y mujeres que tuvieron sobre la tierra vigoroso materialismo o estuvieron de tal modo sujetos a los medios por los cuales el mental inferior adquiere conocimientos en el cuerpo físico, que continúan persiguiendo esos conocimientos según el antiguo método, aunque con facultades más desarrolladas. Recuerda uno instintivamente cuán hostil era Carlos Lamba a la idea de que en el cielo había de adquirir el conocimiento por no sé qué raro procedimiento de intuición, en vez de adquirirlos en sus queridos libros. Más de un sabio vive durante años y siglos, a veces, según H.P. Blavatsky, en una verdadera biblioteca astral, recorriendo ávidamente todas las obras que tratan de su tema favorito, perfectamente satisfecho de su suerte. Quienes concentraron toda su energía en una dirección cualquiera de investigación intelectual y abandonaron el cuerpo físico sin calmar su sed de conocimientos, continúan persiguiendo su objeto con inefable persistencia, unidos por ese trabajo al mundo físico. Con frecuencia tales hombres son todavía escépticos en cuanto a las posibilidades superiores que les aguardan y retroceden ante la perspectiva de lo que les parece realmente una segunda muerte, la pérdida de la conciencia que precede al nacimiento del alma a la vida superior del cielo. Los políticos
Los hombres de Estado y los hombres de ciencia permanecen algún tiempo en esta región, despojándose lentamente de su envoltura astral, sujetos todavía a la existencia terrestre por el vivo interés que prestan a los movimientos en que tan grave papel desempeñaron y por el esfuerzo que hacen para efectuar astralmente aquellos proyectos que la muerte les impidió realizar. Para todos, salvo para la infinita minoría que no experimentó sobre la tierra un solo movimiento de amor desinteresado o de aspiración intelectual, que vivió sin reconocer jamás nada más elevado que su yo egoísta. Para todos llega, tarde o temprano, un tiempo en que por fin se desatan las ligaduras del cuerpo astral, el alma adquiere momentáneamente conciencia de lo que le rodea, conciencia semejante a la que sigue a la muerte física, pues se despierta por un sentimiento de felicidad intensa, inmensa, insondable, imposible de imaginar aquí abajo, de la felicidad del mundo celeste, del mundo a que por naturaleza pertenece el alma. Pudo haber nutrido muchas pasiones viles y bajas, muchas codicias vulgares y sórdidas, pero ha visto resplandores de naturaleza más elevada, resplandores ininterrumpidos, esparcidos de una región más pura. Entonces estos resplandores maduran por ser ya época de la cosecha y los pobres y débiles recogen el fruto que les pertenece. Por esto va el hombre muy lejos a recoger esa cosecha celeste a fin de comerla y asimilarse sus frutos. El cadáver astral, que se llama a veces, o el cascarón astral, de la entidad de que es parte, se compone de restos de las 7 capas concéntricas anteriormente descritas, restos mantenidos en conjunto por la remanencia magnética del alma. Cada capa o corteza a su vez se disgrega hasta reducirse a fragmentos esparcidos que quedan sujetos por la atracción magnética a las capas que todavía subsisten. Cuando todas quedan reducidas a semejante condición, incluso la séptima, la más interna, el hombre mismo escapa dejando tras sí esos restos. El cascarón flota luego a través del mundo astral, repitiendo de una manera automática sus vibraciones acostumbradas, y a medida que el magnetismo remanente va perdiéndose, se descompone el cascarón cada vez más y acaba por disolverse del todo, restituyendo sus materiales al fondo común de la materia astral, como el cuerpo físico devuelve al mundo físico los elementos de que se componía. El cascarón astral va de un lado a otro según las corrientes astrales, y si no está muy descompuesto, puede vitalizarse por el magnetismo de las almas encarnadas en la tierra, siendo así capaz de alguna actividad. Absorbe el magnetismo como una esponja el agua, repitiendo con intensidad marcadísima las vibraciones a que ha estado acostumbrado en otro tiempo. Semejantes vibraciones se ponen de manifiesto generalmente bajo la acción de algún pensamiento común
al alma desaparecida y a sus amigos terrestres, y el cascarón, así vitalizado, puede desempeñar muy regularmente el papel de inteligencia comunicante. Se distingue, sin embargo, aparte del empleo de la visión astral, por la repetición automática de los pensamientos familiares, así como por la carencia de toda idea original y de todo conocimiento adquirido después de la muerte física. Así como las almas pueden hallar en su progreso obstáculos opuestos por los amigos ignorantes e irreflexivos, es posible igualmente que reciban socorro por esfuerzos sabios y bien dirigidos. Por eso todas las religiones que conservan algún vestigio de la oculta sabiduría de sus fundadores prescriben preces u oraciones fúnebres. Estas oraciones, como las ceremonias que las acompañan, son más o menos eficaces según el conocimiento, el amor y la fuerza de voluntad que las anima. Tienen por base el principio universal de la vibración, según la cual está construido, modificado y conservado el universo. Los sonidos engendran vibraciones y modelan la materia astral en formas determinadas que el pensamiento anima por medio de las palabras. Estos pensamientos, formas, se dirigen hacia la entidad que está purgando y obran sobre su astral, precipitando su disolución. Con la decadencia del saber oculto, estas ceremonias han venido a ser cada vez menos eficaces y hasta de utilidad casi nula. Sin embargo, cuando se efectúan por un hombre de saber, ejercen la influencia apetecida. Por lo demás, cada uno puede ayudar a sus muertos amados enviándoles pensamientos de amor y de paz y haciendo votos por un rápido progreso a través del Kamaloka y por su liberación de las trabas astrales. Que nuestros muertos no sigan solitarios su camino sin el auxilio de nuestros pensamientos, formas más cariñosos, abandonados a los ángeles custodios que deben guiarlos y animarlos en su marcha hacia la dicha. Aquí concluimos este tercer. Está bien interesante, mi hermano, porque, bueno, primero en la primera etapa habla para darnos una idea más o menos de cómo hemos vivido, cómo va a ser nuestra vida en el astral o nuestro paso por el astral, y también la parte final donde tú dices cómo podemos ayudar a los que están ya en el mundo astral, ¿no? Ya lo comentábamos qué haríamos con Doña Piedad y con muchos otros seres, enviarles precisamente esos pensamientos para que eleven su conciencia a los planos superiores del astral y pasen al mental. Sí, porque no sabemos en qué nivel están, ¿no? Y si no fueron tan buenos en esta vida, pues a lo mejor están en un plano más abajo, y pues es una especie, digamos, de pago de deuda, de sufrimiento, tal vez que tenga que estar en ese plano hasta que logren avanzar, y nosotros con nuestros pensamientos podemos ayudarlos a que más rápido se haga, ¿no? Claro que sí, pero también es importante recordar que los cascarones astrales, o sea, los desechos del cuerpo astral, de los materiales astrales de que estaba hecho, siguen actuando en el mundo terrestre. Y estos cascarones astrales, según nuestros clarividentes que han visto cómo actúan,
Generalmente, cuando vamos a las cantinas, vamos a incluirnos todos, vamos a las cantinas y llegamos cuando ya hay mucha clientela. Ujú. ¿Qué escuchamos, qué vemos? Grita, habla el otro, y una bulla Un tremenda. escándalo, no se entiende Escándalo nada. tremendo. Y algunos ya están perdiendo la razón. Y algunos ya se sienten más valientes que otros. Y otros se sienten y empiezan las broncas. Generalmente esos cascarones astrales nos dicen los clarividentes que estos al vitalizarse realizan posesiones en los cuerpos de los clientes de la cantina y dicen que son como sanguijuelas que se pegan y que transforman la conciencia física. Por eso algunos dicen, es que ya está bien borracho, y mira lo que dice, y mira lo que habla, y mira el odio y el pleito que tiene, pero no nos damos cuenta Sí, de que porque está poseído por esos. porque desean volver a experimentar esos deseos, ¿no? Esos placeres que tuvieron en la vida física, ¿no? Por eso que decías, que es muy importante, y hemos comentado con todo el mundo, como José mismo lo comentamos, que es importante conocer estos mundos a donde vamos a ir, porque así podemos todavía cambiar y mejorar nuestra vida, sobre todo nuestros pensamientos y nuestros deseos, y obviamente nuestras acciones, para poder no ganarnos, para podernos labrarnos el lugar en el que queramos estar. Claro. Pues mi hermano, te agradezco muchísimo que hayas nuevamente, como cada 8 días, venido aquí a este programa tan interesante que siempre pues necesitamos también esta parte, ¿no? Porque a veces nos dejamos envolver por todo lo que vemos materialmente en nuestra vida, que el trabajo, que lo que necesito comprar, que la comida, que esto y que el otro, y nos perdemos también del mundo espiritual, que es muy importante también para el desarrollo personal. No olvidemos que desde que nos has invitado a este programa, que obviamente debe ser, o algún momento podrá ser interesante para algunos o para varios, esos conocimientos, como hemos dicho, no son míos. Esos conocimientos son principalmente estos de la maestra, la doctora Annie Besant, y son de los maestros de sabiduría que tienen ese poder de ver y conocer los mundos que nosotros en nuestro estado actual todavía no podemos conocerlos. Muy bien, pues muchas gracias nuevamente, y a las personas que nos van a ver, que nos han visto a lo mejor en este programa o diferido, quiero informarles que se ha transmitido vía digital, televisión digital y radio en vivo, y quedará grabado para que más personas lo puedan consultar. Y bueno, este programa se lleva a cabo todos los días jueves, cada 8 días, ya va a ser en vivo y va a quedar grabado. Era grabado, ahora ya va a ser en vivo. Cualquier duda, cualquier comentario que quieran ustedes dejar, pues ahí en la caja de comentarios, si nos está viendo en YouTube, o a través de nuestro WhatsApp 273-118-6607, ahí puede hacer algún comentario, alguna duda que tenga, y con mucho gusto en el siguiente programa podemos exponerlo. También si tiene alguna crítica, porque a veces no siempre son cosas positivas, si tiene alguna crítica, algún comentario que hacernos, con muchísimo gusto estamos para escucharlo. Pues yo soy Roberto López, y recuerde que no hay religión más elevada que la verdad. Nos vemos en el próximo En Busca de la Verdad.